El primer modelo que había allí es el de colorear un mapa de Australia, ¿cierto? Colorear el mapa de Australia, estaba por aquí el mapa de Australia, y lo que querían era, este es el mapa de Australia, y querían colorearlo con colores de manera que dos estados vecinos no tengan el mismo color. Nunca dos estados vecinos pueden tener el mismo color, y la idea es tratar de colorearlo solamente con tres colores. Entonces, lo que se va a escribir es el programa que trate de hacer eso. Ese fue el primero que está escrito allí, y es este. Bueno, más bien voy a poner aquí el minisync. Está la versión con números, ¿sí? Decir que cada estado es un número, cada estado va a tener una variable que es un color, con qué color va a estar coloreado, y luego entonces ponemos, este es como los modelos, el de Sudoku, ese que han hecho que ponen, que es específico para este caso. Este no serviría para otro continente, otra cosa, serviría solamente para Australia con esos estados, ¿cierto? Entonces a cada estado le pone un nombre, le pone un valor, dice que todas son diferentes, y luego le dice por aquí, resuélvame satisfacción, significa encuéntreme un valor de las variables que satisfaga todo esto, y escríbamelo por aquí. Ese es este. El otro es el que usan las enumeraciones y dicen, bueno, en lugar de decir número de colores con un número, vamos a decir qué número de colores son estos nombres, red, green and blue, ¿cierto? Y vamos a decir lo mismo, las mismas variables que todas son diferentes y que las resuelva y que vaya a mostrar. La única diferencia entre uno y el otro es que en este, red es 1, green es 2 y blue es 3 seguramente, por debajo, cuando hace todas las cosas, y cuando tiene que mostrar un 1, pues muestra red, un 2 muestra green, un 3 muestra blue. Para son las enumeraciones. Para resolver una cosa en Minisync, como vieron, o sea, Minisync, entonces usted tiene un modelo que es .mzn, así como este, que es un MZN, este también, y para correrlo, decide con qué solver correrlo. Hay muchos solvers por defecto asociados a Minisync, hay otros que no son por defecto, pero que también hay. Hay uno que se llama el OR Tools, OR Tools. El OR Tools significa Operations Research Tools, herramientas de investigación de operaciones. Ese es el solver de Google, que ya funciona en Minisync, pero por alguna razón nunca viene por defecto. Entonces, si ustedes quieren instalarlo, busquen cómo instalar OR Tools en el Minisync y se lo instalan. Ese es un muy buen solver también. El que nosotros usamos aquí casi todo el tiempo es G-Code, pero no solamente, no siempre usamos G-Code, pero casi siempre. Porque G-Code tiene una versión que es G-Code GIST, en la que me muestra el árbol de exploración. Y eso es muy pedagógico. Entonces, por eso me gusta usarlo, porque ese le sirve a uno para explorar, para mirar y para gráficamente ver la complejidad de lo que está resolviendo. Los otros se ven estadísticas, números, cosas, pero no ven los árboles. Y ver los árboles da a veces la sensación real de la complejidad de lo que uno está resolviendo. Entonces, por eso usamos a veces psicología. Entonces, uno escoge aquí cuál usar, y luego de usar el que quiere usar, entonces le dice correr, y cuando le dice correr, bueno, tiene que haber salvado lo que tiene ahí, no sé qué le dice de raro, y él se pone a correr, y cuando G-Code GIST, él saca un arbolito, usted le dice cuando se para encima de eso, entonces quiero ver todo el arbolito, eso es el arbolito que hizo de todas las soluciones. Ahí están todas las soluciones, hace clic en cualquiera de esos y le muestra cuál fue la solución que encontró ahí. O sea que hay muchas maneras de colorear los estados de Australia con tres colores. Todas esas hay 18 maneras de colorear los estados de Australia con seis colores. La profundidad de este árbol es 5, no falló ninguna vez, y hay 17 nodos en el árbol de exploración. No son las estadísticas que yo les digo que esta cosa da. Si no lo hacen con GIST, lo hacen con G-Code o con cualquiera de esos, típicamente le habla de una solución, solamente que se la dará aquí abajo. Entonces aquí dice, esta es la solución, y este output lo escribió como se escribió aquí. Escriba WA y la variable WA, luego escriba NT y la variable NT. Luego escriba, bueno, deje un espacio, y luego aquí sí haga una línea y así sucesivamente. Entonces van a quedar en tres líneas y tal. Así decidieron escribir el output. Ese es el modelo de Australia como está en los videos, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a comenzar por hacer un modelo más genérico de Australia, de colorear un continente o un país, lo que queramos colorear.
Entonces, la idea es tratar de generalizar lo que es generalizable. Entonces, empecemos por los colores ya estaban ahí, pero los colores ya estaban aquí. Pero lo que no estaba aquí, lo que estaba aquí hilado a este programa era que eran 7 estados en W, A, N, T, S, A, Q, W, D y T. Pero entonces ahora vamos a decir que el número de estados es genérico. Entonces el número de estados lo vamos a llamar NT. Y fíjense que aquí dice int NC, int NT y no dice con qué valor lo inicializamos. Mientras que en estas decíamos que NC era tal cosa o que NC era igual a 3, aquí dejamos NC sin valor. Entonces lo que estaban diciendo que cuando esto vaya a correr, él va a pedir ese valor. Entonces lo va a pedir o porque uno se lo meta a mano o porque venga en un archivo de datos. El archivo de datos son DZN y en los DZN vienen los valores que él va a pedir con el mismo nombre, NS igual a 3, NT igual a 7 y vecinos igual a tal cosa, porque son los valores que él va a necesitar aquí. Entonces, estos primeros son como los parámetros del problema. NT, NC que es el número de colores, NT el número de territorios y los vecinos. Entonces, los vecinos los vamos a recibir como un arreglo de parejas. Un arreglo, perdón, un arreglo de 2 dimensiones de enteros. Entonces, si el 1,5 dice, si el 1,5 dice, no, entonces no es. Entonces va a ser un arreglo de vecinos donde va a decir el 1 y el 2 son vecinos, el 1 y el 3 son vecinos, el 2 y el 4 son vecinos, el 2 y el 3 son, o sea, es un arreglo de parejas. Entonces, vecinos es un arreglo de 2 dimensiones de enteros. Las dos dimensiones son enteros, ¿cierto? Y entonces, ese es vecinos, que básicamente lo que dice aquí es que vecinos es un arreglo de parejas, o sea, un arreglo de 2 dimensiones, un arreglo de 2 dimensiones. Cada fila tiene 2 columnas y las columnas son quiénes son vecinos. Y la segunda fila y la tercera fila y la cuarta fila y así sucesivamente. Los vecinos es un arreglo de 2 columnas. Eso es lo que dice aquí. Bien, de 2 columnas de enteros. Y luego viene variables, valores que va a utilizar aquí. Por ejemplo, dice, voy a necesitar el número de filas de la regla. Entonces, me averiguo la longitud de vecinos dividido por 2. Eso es lo que es raro aquí. Uno dice, pero ¿por qué? Si aquí vecinos uno diría que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 filas. ¿Por qué la longitud de vecinos la tengo que dividir por 2? Porque para él este arreglo lo que cuenta es cuántos enteros hay allí. Y esa es la longitud del arreglo. Entonces, por eso él tiene que dividir por 2 para saber cuántas filas hay, porque en cada fila hay 2 columnas. Bien. Luego dice, entonces, ¿cuáles serían mis variables? Mis variables es, yo quiero colorear cada territorio. Entonces dice, voy a tener un arreglo para decir cómo coloreo cada uno de los territorios. Entonces está indexado por los territorios y es un arreglo de variables que toman valores entre 1 y el número de colores. Entonces, de esta manera uno ya empieza a hacer cosas genéricas. Ya no dependo entonces de si eran 7 estados en Australia o si son 32 estados en Colombia o qué, sino que la entrada me dirá, con la entrada yo calculo cuántos estados son. De hecho, cuántos estados son lo voy a calcular por la longitud de vecinos dividido, longitud de vecinos, no, esos son, cuántos estados son lo voy a calcular por el valor NT que me venga aquí. Y cuántas parejas son vecinas la voy a calcular por longitud de vecinos dividido 2. Pues coloreado es un arreglo de número de territorios, entonces coloreado de I, uno debería poner cosas como esta en los programas que uno hace. Coloreado de I es el color del territorio I. De manera que el que lo lea sepa qué es lo que usted quiso decir con eso. Lo que pasa es que nosotros con cada modelo vamos a acompañarlo con cada implementación de esta, vamos a acompañarla de un modelo escrito en LaTeX, bien bonito, diciendo cuáles son mis parámetros, cuáles son mis variables, cuáles son mis restricciones, de manera que uno pueda leer
el modelo y luego sí ir a ver la implementación. Siempre vamos a hacer esas dos cosas. Por eso ustedes aquí siempre encuentran, bueno, aquí no, en este primero no, porque en este primero, bueno, es muy sencillo. Entonces, coloreado de ahí va a ser eso, las restricciones. Entonces, necesitamos la restricción que dice que dos vecinos tienen diferente color. Entonces, los vecinos están aquí en esta arreglo de vecinos. Entonces, lo que vamos a hacer es que para cada fila en el arreglo de vecinos, voy a coger el primer índice de los vecinos y el segundo de los vecinos. Voy a decir que el color del vecino, del primer vecino, tiene que ser diferente del color del segundo vecino. Y eso lo hago para todas las parejas que hay en vecinos. Luego pido satisfacer eso y luego sí pido el mapa coloreado. Y en la entrada, entonces, puedo meter los datos que quiera. Estos son los datos de Australia. Eran 7 territorios y entonces el 1 con el 2, el 1 con el 3, eso eh, eran estos territorios. Yo imagino que este es el 1, este es el 2, este es el 3, pues el 1 con el 2, el 1 con el 3, este es el 4, el 5, el 6 y el 7, ¿cierto? Y entonces está el 2 con el 4, el 3 con el 4, al 2 con el 3 también, me imagino que están aquí, el 2 con el 4, el 2 con el 3, el 3 con el 4, luego el 3 con el 5, el 3 con el 6, el 3 era este, con el 5, con el 6 y con el 7, y ninguno con el 8, ¿cierto? O sea, ninguno con el 7, con el 3, con el 5 y con el 6 y ninguno con el 7. Entonces es la entrada de Australia. Pero si yo ya quiero otro mapa, por ejemplo el de Colombia, que son 32, pues le pongo aquí 32, le pongo cómo quién son vecinos de quién, y le pido colorear el mapa con 3 colores, o si se puede. Y él dirá, como aquí dices, resuelva satisfacción, entonces él va a resolver esto para decir si se puede o no se puede. ¿Mm? Entonces aquí él dice, ¿de dónde saco los datos que no tengo? Entonces hay dos posibilidades, o yo los entro a mano, y ahí es cuando le piden los cuadritos, cuántos en SD, cuántos en ET y quién es vecino, o yo los entro de un archivo de datos, donde los tengo. Y entonces aquí lo vamos a decir, lo tengo en este archivo, entonces los lee de allí. Cualquiera de las dos es posible, y aquí al final dice, pues coloréelos así. ¿Listo? ¿Clarísimo? Y este funciona para cualquier mapa, siempre y cuando me metan los datos. No solamente para el mapa de Australia. ¿De acuerdo? Entonces, este es el primer modelo genérico que vemos aquí.